como una complicación. Entonces vamos a ver otra causa de insuficiencia respiratoria. Recuerden que los pacientes con urgencia respiratoria no vienen diciéndote, doctor tengo hemoptisis, doctor tengo síndrome de vena cava, no. Vienen con insuficiencia respiratoria, básicamente. ¿Cómo se traduce eso? Disney. Disnea, exactamente. Viene con disnea. Doctor, no puedo respirar. Puede ser lo que sea. Entonces, vamos a ver a este paciente, nuestro paciente favorito, al que le hemos puesto metástasis cerebrales, hemoptisis, ¿no se acuerdan? Bueno, pues le cuento que de las metástasis cerebrales el paciente ha sobrevivido, ¿ya? Y de la hemoptisis también, sigue vivo, ¿ya? Entonces le han dado radioterapia para las cerebrales y, ¿cómo se llama? Electrocoagulación con láser con la hemoptisis, ¿no? Sin embargo, después de todo esto, el paciente refiere disnea progresiva, ¿no? Ha comenzado poco a poco y después ha sido ya prácticamente de pequeños esfuerzos. ¿Saben qué es disnea de pequeños esfuerzos, no? Se mueve y comienza a fatigarse. Dolor torácico y el interno residente, qué sé yo, le explora y ve que hay una hipofonesis de todo el pulmón derecho. Muy bien, o sea, le ausculta, pulmón izquierdo ventilado y pulmón derecho, nada. ¿Qué le pedirían ustedes? Primero, De entrada, una radiografía. radiografía de tórax. ¿Qué más? De entrada, o sea, en la urgencia ustedes le piden y le ven así como le ven y le piden una radiografía de tórax. ¿Alguien piensa, opina diferente? Sí, está muy bien. O sea, tú la exploras, no le vas a pedir de entrada una tomografía, ¿ok? Entonces le vas a pedir primero como estudio de entrada una radiografía de tórax, ¿no? Y de la radiografía de tórax viene esta imagen. ¿Qué es? Derrame pleural masivo. Aparenta un derrame pleural, ¿no? Esta plaquita tiene una característica, miren, el pulmón, el lado izquierdo, está ventilado y se ve discretamente porque además es mujer, ¿ven, no? Las mamas, se ven las mamas acá, ¿no ven? Se intuye, ¿no? Entonces se ve el seno costofrénico libre, pero este otro lado, el seno costofrénico está abolido, ya se está curva, ¿no? Que tiene un derrame pleural, ¿no? Es hipertensa y en la auscultación además ustedes van a ver hipofonesis, bueno, no corresponde, ¿no? La exploración dice hipofonesis de todo el campo pulmonar derecho, que es solamente un ejemplo, ¿no? De lo que ustedes pueden ver en la placa de tórax. Ahora, si ustedes tuvieran esta radiografía, ¿apostarían su nota que es un derrame pleural? ¿Cómo es? No, ¿ves? Sí, no. Yo tampoco. Yo tampoco. Ni mi nota, ni mi sueldo, nada. ¿Por qué? Porque esto es una imagen radiográfica. Entonces, ¿con qué estudio complementarían ustedes para saber si esto es líquido o masa, ¿no? Que puede ser eso, o engrosamiento solamente de la pleura? Entonces, tuvimos alguna vez un paciente que se veía en esta imagen y dijimos, derrame pleural. Le hace ecografía y era una paquipleura. Tenía un poco más acá, ¿no? Diferente, pero era solamente engrosamiento pleural, no tenía nada de líquido, ¿no? Entonces, nadie se juega algo con una radiografía de tórax. ¿Qué le pide? Pero nos sirve para tener alguna sospecha. Broncoscopía. ¿Para qué? ¿Qué querés buscar con la broncoscopía? Ya. Te va a servir si buscaras algún tumor endobronquial. Fuera del alveolo, por el intersticio y demás, no te va a servir mucho. ¿Ya? Otra. Ecografía para ver si es líquido, ¿no? Ahora vamos a ver si todo esto se puede aplicar, ¿no? Bueno, efectivamente, esto sí es del paciente. Fíjense, el pulmón derecho completamente velado, ¿ok? Completamente velado. Los que están en prácticas conmigo tenemos un pacientito así, ¿no? Estaba todavía, esta mañana se ha ido de alta, pero tenía todo el pulmón izquierdo completamente velado por un derrame pleural masivo, derecho, ¿no? La mayor parte de esto está ocasionado por cáncer de pulmón, la mayor parte, pero las metástasis de otros tumores que van hacia pleura también pueden dar la misma imagen, ¿ya? En una parte que se llama complicaciones, vamos a ver con un poquito más de detalle de derrame pleural y su fisiopatología. Aquí solamente vamos a ver la parte más importante del derrame, ¿ok? Generalmente cuando hay derrame pleural, la mayor parte de las veces estamos hablando de una enfermedad metastásica, de mal pronóstico, ¿ok? Es decir, si yo tengo un derrame pleural maligno, casi con seguridad son metástasis.
Entonces, el objetivo es Paliativo. ¿no? Hay un tumor que sí es primario de la pleura. ¿Alguien lo conoce por si acaso? Un tumor primario de pleura. Es decir, el mismo tumor se origina en la pleura, no es una metástasis. Se llama mesotelioma. ¿Ya? El mesotelioma sí puede ser un tumor primario. Hay cirujanos que hacen una decorticación, quitan toda la pleura con el objetivo de curar al paciente, porque es el único lugar donde está el tumor. Pero eso es raro, relativamente raro. La mayor parte son metástasis. ¿Okay? Entonces, ¿qué síntomas vamos a tener? Disnea, ortopnea. ¿Alguien sabe qué es ortopnea? A ver, uno que se atreva. Ortopnea, sí. De cúbito, exactamente. Ahí tiene fatiga, ¿no? Tos también puede tener por la irritación pleural y a veces sobreinfecta puede tener fiebre y dolor. Pero el síntoma más importante es la disnea, ¿ya? Ortopnea, por ejemplo, puede haber insuficiencia cardíaca, pero disnea es el más frecuente. La exploración. Para mí estos tres son los más llamativos. De hecho, los dos primeros. De hecho, quizás el segundo es el que más se puede ver. Cuando tenemos un derrame pleural, a mis estudiantes inmediatamente les digo, sin decir nada, vayan, ausculten sin decirles nada. Infórmenles un poquito de la exploración de la enfermedad actual y ausculten el pulmón, nada más. Y me encanta verles cuando digo, ¿qué andan escuchando el pulmón? Y algunos me dicen, bueno, no nos ha pasado a ustedes, ¿no? Pero algunos me dicen, no, murmullo vesicular conservado, no, pulmones. No, pues no lo han auscultado. Porque se nota, hay disminución de los ruidos respiratorios en un lado en comparación con otro. Ustedes lo van a ver, la auscultan, lado izquierdo ventila bien, lado derecho no ventila, o no se escucha nada, se escucha muy poquito, se escucha la diferencia, se nota, ¿ok? Y eso ya es parte de la semiología de un derrame pleural, ¿ok? Disminución de los ruidos respiratorios. Otra cosa que pueden hacer, si el paciente lo permite, es hacer percusión, ¿ok? Ustedes percuten timpánico. Timpánico, mate, timpánico, mate, timpánico, mate. Entonces, eso les permite sospechar el derrame pleural. Los antiguos semiólogos, ¿qué es lo que hacían para determinar el volumen de un derrame pleural? Comenzaban a percutir desde aquí arriba. Timpánico, 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 mate. Ponían una cruz. Timpánico, timpánico, mate. Una cruz. Delimitaban con la percusión el derrame pleural, ¿no? Antes hacía eso. ¿Ahora qué hacemos? Radiografía de tórax, más fácil, más rápido, ¿no? Pero imagínense antes cómo era la semiología, ¿no? Y esto ya es un poquito más difícil porque generalmente el paciente con derrame pleural no te va a tolerar muy bien la exploración física. Entonces puedes decirle 33, diga trenes, tal. Entonces hay disminución de las vibraciones vocales, ¿ok? En el audio. Como han comentado sus compañeros, radiografía de tórax muy bien. Es lo primero que van a hacer, pero el que nos va a dar el diagnóstico es la ecografía pleural. La ecografía pleural te va a decir masa o te va a decir líquido, básicamente, o aire, si es paquipleuro. Y nosotros le pedimos tomografía. ¿Por qué? También, casi viene por el pack. Viene con la urgencia, usted le pide placa de tórax. Neumólogo o yo le puede pedir la ecografía, pero yo estoy interesado en la tomografía. ¿Por qué? Más o menos, tengo que determinar cuál es la causa del derrame pleural, porque también puede ser una insuficiencia cardíaca, ¿no? Puede ser un empiema por una neumonía. Nadie le libra al pobre hombre de que tenga eso, ¿no? Entonces le hago una tomografía y en la tomografía se va a ver engrosamiento pleural, el engrosamiento de la pleura, que me va a dar de que esto sospechosamente es una metástasis, ¿no? Y el diagnóstico, ¿qué lo vamos a hacer? A través de un estudio que se llama toracocentesis. ¿Alguien ha visto alguna vez la toracocentesis? Sí, ¿no? Entonces la toracocentesis lo que intenta es hacer una punción a través de todos los tejidos y llegar a este espacio entre la pleura parietal y la pleura visceral. Sacas un poquito de líquido y ves qué es, ¿no? Si tienen células malignas, ya está hecho. Es derrame pleural maligno. Si no tiene nada, ¿descarta eso un derrame pleural maligno? No. ¿Ok? No. Entonces muchas veces lo que tenemos que hacer es biopsia pleural. O sea, el paciente, generalmente cirujano de tórax, mete un trocar acá, o una agujita, y
saca un pedacito de la pleura parietal, ¿no? Y lo saca con una biopsia. Y con eso te permite decir si eso estaba infiltrado o no por el tumor, ¿no? Pero recuerden, la mayor parte dijimos que es metastásico. Entonces su pronóstico es malo. Enfoque paliativo. Entonces la toracocentesis, ¿qué será? ¿Será una medida curativa o paliativa? Paliativa. Paliativa. ¿Okay? Entonces el cirujano viene y te va a decir, mira, ha venido tu paciente y le he sacado 3 litros de líquido. ¿Okay? Y ahora estás respirando muy bien. Pues va a pasar un mes, 2 meses y ese pulmón se va a volver a llenar otra vez. ¿Ok? Entonces, obviamente el tratamiento específico sería la quimioterapia, el tratamiento contra el tumor en sí, ¿okay? Solamente para medidas paliativas. Pero imagínate que este paciente no es candidato a quimioterapia o la quimioterapia tarda mucho en hacer efecto y le haces una toracocentesis hoy. A la siguiente semana vuelve otra vez con el pulmón lleno, le vuelves a hacer una toracocentesis. A la tercera semana vuelve a venir y una vez por semana te viene cada vez a hacer una toracocentesis. ¿Está bien hacer eso? No. No. ¿Perdón? Sí, está bien, dime. Sacar un tubo, muy bien. Yo le pongo el tubo, sale el líquido, le saco el tubo, le saco 10 litros de líquido, le saco el tubo y vuelve a formarse el líquido otra vez. ¿Por qué? Porque la pleura está infiltrada por el tumor y el tumor sigue produciendo líquido, ¿no? La quimioterapia no está haciendo efecto, por ejemplo. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Lo vamos a ver después en complicaciones. Hay una técnica que se llama pleurodesis. Ustedes han debido ver los queloides en algún paciente. ¿Cómo son los queloides? Son reacciones cicatriciales bien aberrantes, ¿no? Son cicatrices así bien feas. Bueno, imagínense que nosotros queremos hacer un queloide entre las 2 pleuras. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ¿qué es lo que hace el cirujano de tórax generalmente? Le echa una sustancia irritante. Ya, imagínense, no es así, no, pero imagínense que le echaran ácido. ¿Qué es lo que va a producir el ácido en esto? Le va a generar una inflamación. La inflamación entre las 2 pleuras va a hacer que se peguen las dos. Pues con eso se va a formar menos líquido. ¿Ok? Como las pleuras están pegadas, no hay espacio para formar, las células también se han fibrosado, pues generalmente no se genera tanta cantidad de líquido. Eso se llama pleurodesis. O sea, tú le estás pinchando cada vez, es una alternativa a la pleurodesis. Doctor, ¿y qué tipo de sustancia irritante sería? Talco, la que más está recomendada, talco. Pero los cirujanos dicen que el talco es muy doloroso para el paciente, entonces lo segundo que aquí he visto que utilizan mucho es la pleomicina, ¿okay? Que es otro quimioterápico. O sea, cualquier sustancia, miren, tetraciclina, la doxorubicina que es citostático, esto también es citostático, son sustancias irritantes. Lo que tienen que hacer esas sustancias es pegar la pleura. Esto solamente a manera de historia. Antes habían, esto se llama pleurodesis química. Y antes hacían pleurodesis física. ¿Saben cómo hacían la pleurodesis física? Pues le abrían el espacio pleural, sacaban el líquido y con una torunda de algodón raspaban la pleura. Toda la pleura, así. Claro, ¿y eso qué hacía? Pues irritarse, se pegaba también. ¿Okay? Pero obviamente eso es doloroso, eso es terrible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos habitualmente? Pleurodesis química, ¿no? Entonces, genera esta reacción y la vamos a ver con un poquito más de detalle la siguiente vez. Pero esto es para que sepan un poquito lo que vamos a ver como urgencia, como tal, ¿no? Bueno, esas son creo yo, las más frecuentes, ¿okay? De las respiratorias. Ahora vamos a ver urgencias cardiovasculares. Estas también se ven con disnea, ¿no? Pero hay un poquito de diferencia de la disnea del otro. Generalmente en un derrame pleural la disnea es progresiva, es decir, va poco a poco. En cambio, vamos a ver alguna de estas de súbita. Vamos a ver el síndrome de vena cava superior. Esta es la imagen que tiene un paciente con síndrome de vena cava superior, ¿ya? ¿Qué tiene en el tórax? Tiene circulación colateral, ¿okay? Generalmente tiene además edema facial, edema de toda la parte superior del tórax, ¿okay? Ingurgitación yugular también. ¿Por qué? Porque hay un tumor que está comprimiendo la vena cava superior, ¿okay? Entonces, fácil, síndrome de vena cava superior,
Todos los síntomas derivados de la obstrucción de la vena cava superior, ¿no? Generalmente un cáncer de pulmón o un linfoma, pocas veces. Lo mismo, disnea, tos, disfagia, muy parecida a las otras. La disfagia sí es diferente porque recuerden que el tumor está en el mediastino. ¿Qué estructuras tiene el mediastino? ¿Se acuerdan? Tráquea, esófago, ¿no? Entonces, si el tumor está en mediastino comprimiendo la vena cava, a veces puede comprimir en el esófago y genera también disfagia. ¿Okay? Dolor torácico, edema cérvico-facial es generalmente lo que siempre preguntan. Cianosis, estridor, síntomas neurológicos, a veces puede convulsionar o presentar un coma. Esto es rarísimo. Lo de la convulsión y el coma es rarísimo. ¿Por qué creen que es raro? Si alguien te comprimiera la vena cava superior, no. Entonces, a cualquiera le puede pasar algo, ¿no? No hay retorno venoso, efectivamente puede haber todo esto. Pero ¿por qué no le pasan a los pacientes? Generalmente, es raro. De hecho, yo nunca he visto convulsiones, por ejemplo, por un síndrome de vena cava superior. Por el tiempo de evolución, ¿ok? Mientras va creciendo el tumor, si se fijan, todas las colaterales se engruesan. Entonces, todo lo que debería pasar por la vena cava superior pasa por las colaterales. Entonces, eso le da cierta circulación al sistema venoso, ¿no? Entonces, por eso generalmente no hay tanto problema. Ahora, si fuera algo agudo, un trombo, alguna cosa, ahí sí puede generar todo esto, ¿no? Neurológico sobre todo, que son los más graves. ¿Cómo lo van a sospechar ustedes en la urgencia? Pues van a ver un paciente que le van a ver, las piernas están bien, no hay edemas, pero brazos, tórax, cuello está edematizado y con irritación yugular y con circulación colateral y además con disnea. Van a sospechar de eso. Le hacen una placa de tórax y puede estar normal, o quizás con el mediastino ensanchado. ¿Cuál va a ser mi diagnóstico? ¿Cómo voy a poder diagnosticar al paciente? ¿Cómo voy a poder ver esto? Angiografía. TAC. Ya, esta vez sí vamos a necesitar un TAC. Porque la radiografía de tórax puede ser normal. ¿Ok? Al inicio. Ustedes han visto una radiografía de tórax, ¿no? Díganme quién es el capo para ver el mediastino con todo detalle. Difícil, mediastino es bien difícil de ver. Entonces, si tú estás sospechando de un síndrome de vena cava, pues tienes que pedir una tomografía con contraste. La placa de tórax te va a servir solamente si el mediastino está muy ensanchado, eso sí. La resonancia te aporta poco menos de lo que, o poco más nada más de lo que hace una tomografía de tórax. Otro estudio es la ecocardiografía. Porque recuerden que en este caso la síndrome de vena cava la mayor parte de las veces es por compresión del tumor hacia la vena cava superior. Pero ¿qué otra cosa nos puede cerrar la vena cava superior? Trombos, exactamente. Puede haber un coágulo en la vena cava superior, perfectamente. Entonces, eso no lo voy a ver, por ejemplo, muy bien de dónde se origina. Con una placa de tórax puedo hacer una ecocardiografía para ver si el trombo está en esa zona o si ha ido un poquito más extendido hacia el corazón, ¿no? Entonces, pues parte también de los estudios que se pueden hacer. Tratamiento. Bueno, sí, tratamiento. Estos son medidas generales. ¿Okay? Reposo absoluto, elevación de la cabecera, oxigenoterapia, furosemide discutido, corticoterapia discutido, ¿no? ¿Por qué en urgencias el síndrome de vena cava superior no es tan urgente como otras patologías? Porque generalmente por las colaterales que genera, el paciente se compensa de alguna manera. O sea, no tiene mucha sintomatología neurológica, insuficiencia respiratoria. Es muy llamativo. Si alguna vez les toca ver un síndrome de vena cava superior, nunca se van a olvidar del paciente. Pero van a ver que vive el paciente, generalmente. Entonces, miren cómo la vena cava se ha quedado obstruida por el tumor. Entonces, le han hecho algún procedimiento para corregir eso. ¿Qué alternativas tenemos para un síndrome de vena cava superior? Una de las cosas que nosotros llamamos la atención es radioterapia. Generalmente, si hay un síndrome de vena cava superior por tumor, recuerden que es metastásico, entonces su pronóstico malo. Entonces, radioterapia, ¿no? Quimioterapia, como siempre, para tumores quimiosensibles. Endoprótesis, esto por ejemplo es endoprótesis. El cirujano vascular agarra parte del sistema venoso por la yugular, se mete su catéter y le pone una prótesis ahí, ¿no? Y lo puede resolver rápidamente este proceso, obviamente paliativo también.
Anticoagulación también discutido, porque obviamente si está comprimiendo la vena cava superior puede generar un trombo, está muy discutido. Y muy pocas veces se hace cirugía, ¿no? Solamente en caso de que tuviera síntomas neurológicos. ¿Okay? También les diré que es raro de ver, pero pues, bueno, puede pasar. Este sí me interesa, el taponamiento cardíaco, ¿okay? Otra causa de disnea. Habitualmente nuestro corazón está recubierto por el pericardio, ¿no? El pericardio, igual que la pleura o el peritoneo, es una membrana de sostén, ¿okay? Sostiene, lubrica, bla, bla, bla. El problema que tenemos con el taponamiento cardíaco es que el líquido comienza a acumularse en el corazón, entonces no permite que funcione adecuadamente. Ahora, esta es la pregunta: si yo tengo al corazón que está acumulándose de líquido, ¿qué tiempo está perjudicando esta acumulación de líquido? ¿La sístole o diástole? Diástole. ¿Por qué? Que la sístole es contracción y la presión va a ser con que al momento que se contrae el corazón venga el pericardio y lo aprieta. Y al momento de la diástole que tiene que relajar, ahí va a tener problemas. Exactamente, exactamente. O sea, la fuerza de la contracción del corazón se va a mantener igual, ¿no? Se va a mantener igual, se va a tener una sístole adecuada. Lo que no va a poder tener es una diástole. ¿Por qué? Porque el líquido le está empujando y no le permite distenderse para acumular sangre, ¿ok? Entonces, el problema del taponamiento cardíaco no está en la sístole, sino está en la diástole, ¿ok? Está en la diástole. Entonces, con esto hace que la sístole sea inefectiva y por ende hay disminución del gasto cardíaco, ¿no? Es el problema. Entonces, si hay disminución del gasto cardíaco, vamos a razonar en la siguiente diapositiva. A ver, si hay disminución del gasto cardíaco, ¿cómo va a estar el paciente? Hipotenso. Hipotenso. Muy bien. Entonces, hay tres características que vamos a tener que me gusta recordar. El paciente va a estar hipotenso. Acá está. Entonces, el gasto cardíaco está bajito, pues va a estar hipotenso, ¿no? Hipotensión arterial. Después, si esto es una oposición a la diástole, ¿cómo va a estar el sistema venoso? Ingurgitado, exactamente. Vamos a tener ingurgitación yugular, ¿no ven? Y si tengo líquido, ¿cómo va a estar la auscultación? Hipofonética, ¿no ven? ¿Y eso qué se llama? Triada de Beck, exactamente. Ahora, la triada de Beck, es lo que ustedes han razonado perfectamente, tiene una pequeña variación que puede llevar a confusión. Si hay líquido aquí en el corazón, ¿cómo va a estar el electrocardiograma? ¿Cómo va a estar el voltaje? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido, porque recuerden que lo que hace es capturar la actividad eléctrica del corazón. Si hay líquido aquí, la actividad eléctrica no se capta bien, entonces hay hipovoltaje en casi todas las derivaciones, ¿ok? Que a veces lo ponen como pregunta, no es parte de la triada de Beck, pero también está relacionado, ¿ok? Entonces lo razonamos perfectamente. Entonces, si a este paciente, ¿qué sería pecado darle? Antihipertensivos, ¿no? De trabajar la presión arterial, que alguna vez le ha pasado, cuando está con disnea, está con ingurgitación yugular, diuréticos, ¡pam! ¡Chao! La fregamos, ¿no? Porque le provocas hipotensión, shock, y se va a morir el paciente, ¿no? Si ves ingurgitación yugular y no tiene edemas, pues mejor pensátelo bien qué vas a hacer. Se elevan las presiones intracardíacas, como lo comentamos, hay limitación del llenado intraventricular, reducción del gasto cardíaco, ¿no? Y todo lo que hemos visto. Menos sangre, hipoperfusión, básicamente eso, ¿no? Y si esto persiste, pues sí puede haber shock, muerte del paciente. Hay dos, es lo que comentamos, ¿no? Hipotensión arterial, ingurgitación venosa, los cardíacos débiles, ¿no? Hay dos, ¿cómo se llama? Signos, digamos, o características clínicas que las han descrito como parte del taponamiento cardíaco. Entonces, habitualmente cuando uno inspira,
¿Qué pasaría con con las venas yugulares cuando uno inspira? ¿Distienden o se colapsan? Recuerden, inspiren, ¿qué hace? Habitualmente se colapsan, ¿ya? Ujú. Entonces, si se distiende, como esto, cuando inspira, pues significa que hay aumento de la presión intracardíaca, entonces por eso está así. Y este pulso paradójico es un poquito complicado, ¿ya? O sea, durante la inspiración y expiración, dicen que debería haber menos de 10 milímetros de mercurio de diferencia en la presión arterial. Si hay más de eso, pues si es un pulso paradójico, también es indicativo de un taponamiento cardíaco, ¿no? Pues, relativo. Alguna vez lo he intentado hacer, es bien complicado. El paciente está chocado, ¿ya? Entonces, complicado hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, está descrito en la literatura. Entonces, el paciente, ¿cómo va a venir? Con disnea, con ingurgitación yugular, a veces dolor torácico, ¿no? Hipotensión, efectivamente. Lo de la hipofonesis, pues es un poquito complicado. ¿Alguien alguna vez ha escuchado una hipofonesis cardíaca? Yo nunca, yo les confieso tampoco, ¿no? Por eso les decía que una forma de inferir que hay líquido en el pericardio es cuando le hacen el electro y el voltaje está disminuido. Ya no es lo mismo, pero de hacer. Placa de tórax. ¿Cómo está en un paciente con taponamiento cardíaco? Opiniones. Normal. Hay cardiomegalia. ¿Qué les parece? ¿Cómo puede estar? Cardiomegalia no. Estamos hablando de taponamiento cardíaco, ojo, no de derrame pericárdico, que son cosas diferentes. ¿Cómo está? ¿Cómo suele estar la placa de tórax en un paciente con taponamiento Yo cardíaco? pienso normal. Como dice su compañero, la mayor parte de las veces suele ser normal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si el paciente tiene un pericardio de este tamaño y su corazón es así chiquitito, ¿cuánto tiempo creen que le han tomado distender el pericardio? Meses, años probablemente. ¿Ok? Entonces la edad es tan lenta el acúmulo de líquido que le permite al pericardio distenderse. Pues, habitualmente estos pacientes no hacen taponamiento cardíaco. ¿Ok? No hacen. ¿Por qué? Porque es un líquido que va acumulándose poco a poco y el pericardio se va estirando y el corazón pues, va más o menos trabajando, compensándose. El problema está si al pericardio así chiquitito le metes 300 ml. Ahí sí comprimes al corazón. No le has dado el tiempo al pericardio que se distiende. Le metes 300 ml y el corazón sufre, ¿no? Generalmente suele estar normal. Entonces, la placa de tórax nos excluye un taponamiento cardíaco, normal me refiero, no. Siguiente, tomografía de tórax. ¿Qué creen? ¿Buen método o mal método? No es mal método, no es mal método. Pero yo podré ver la diástole, por ejemplo, en una tomografía, si está en diástole, en sístole. No. Entonces, el mejor método, más rápido, en un paciente chocado, hipotenso y demás, va a ser la ecografía o la ecocardiografía. ¿Okay? Este es el que me va a dar realmente el diagnóstico. ¿Ok? Una ecocardiografía. Bueno, y para hilar fino, ¿transtorácica o transesofágica? Transesofágica. ¿Transtorácica? Ya. Sí, transtorácica no sirve. Hay puristas que nos dicen que es mejor transesofágica, ¿ya? Porque te permite descartar otras patologías como isquemia, sobre todo de cara posterior, ¿no? Pero bueno, una transtorácica está bien. Con eso te permite ver el líquido y también te permite ver al corazón moverse, ¿no? Te dicen diástole, miden la FEB y en fin. Como estamos hablando de oncología, ¿cómo puedo descartar que este derrame pericárdico es maligno? O este taponamiento cardíaco es maligno por un tumor. La presencia de células. Pericardiocentesis. ¿Ok? Le hacemos una pericardiocentesis, sacamos un poquito de líquido y me dice si hay o no hay tumor, ¿no? A diferencia de obviamente del derrame pleural, no puedo hacer la toma de biopsia o la biopsia pericárdica, ¿no? A cielo abierto. Generalmente tenemos que hacer con un procedimiento un poquito más complicado, ¿no? Pero generalmente la pericardiocentesis pues lo podemos ver. Tratamiento, lo mismo que el derrame pleural. Si hay líquido en el pericardio, la mayor parte es metastásico. Entonces es paliativo. Y si fuera primario del corazón, porque hay mesoteliomas pericárdicos, hay.
También, imagínense. Complicado también. ¿Se puede hacer una pericardiectomía? Sí, se puede hacer. Los cirujanos pueden hacer eso. ¿Okay? Pueden hacer, quitar, como si fuera una naranja, le quitan todo el pericardio. A veces puede ser ocasionado por tumores primarios del corazón, un sarcoma miocárdico, por ejemplo, un angiosarcoma. Ese, por ejemplo, su pronóstico es infausto. ¿Por qué van a hacer? No está para trasplante, le vas a radiar, le vas a dar quimioterapia, sabes que la quimioterapia le va a funcionar un tiempito nada más, no puedes operar el tumor, entonces es bien complicado. Ya por eso los derrames pericárdicos en oncología, si son neoplásicos, tienen un muy mal pronóstico, cualquiera sea el tumor. ¿Okay? ¿Qué le podemos hacer al paciente? ¿Le dejamos ahogar? No. Al tamponamiento cardíaco le hacen acá como está, una pericardiopatía subsifoidea, ¿no? El punto. Es bien gracioso porque esto lo hacen los cardiólogos. El que está experimentado en esto, ecocardio y agujita, sencillo para ellos, ¿no? Tiene su técnica, ¿no? Punto subsifoideo, 30 grados de línea media, 45 grados apuntando hacia el hombro, vas aspirando, aspirando y dice que encuentras líquido y sacas. Fácil parece, yo nunca lo he hecho ni me atrevería a hacer. ¿Okay? Eso es del cardiólogo, intervencionista, ¿no? Pero se puede hacer. La mejoría, como es un taponamiento cardíaco, recuerden que es algo agudo, sacas 100 ml, 200 ml, el paciente comienza a mejorar, mejora la disnea, sube la presión con un poquito de líquido que le haya sacado. ¿Okay? Prevención de la recidiva, aquí no hay como la pleurodesis, lo único que podemos colocar es quimioterapia, en su caso. ¿Okay? Quimioterapia. Radio no, ¿por qué? ¿Por qué no le puedo dar radioterapia a un derrame pericardio? Que va a destruir el corazón. Exactamente, va a lesionar el corazón. Lo mismo que para el derrame pleural, ojo, al derrame pleural no le puedo dar radioterapia, ¿no? Porque voy a lesionar todo el pulmón, pues me voy a quedar sin puntos de respiración, ¿no? Y nada, como dice, manejo de la construcción, es decir, sacar el líquido y tratamiento de la enfermedad. Hay gente que les deja incluso una sonda pericárdica, les deja una sondita desde aquí hacia afuera para que vaya drenando el líquido pericárdico. Pero, bueno, paliativo todo. Bueno, hemos acabado con esta parte y vamos a entrar a la siguiente parte de complicaciones. ¿Ok? Sí, si no, se puede salir muy temprano. Esta parte es... acá está. Segunda parte. Esta voy a intentar...